A ver, bueno, hay varios temas, ¿no? Primero está justamente esta denuncia contra periodistas que investigaron el tema del sodalicio, pero también se va a realizar un histórico cónclave, ¿no? Contra la pederastia. Lo ha anunciado justamente el Papa Francisco. Aquí tenía la información. Estamos con Óscar Osterling, ex sodalite, también justamente víctima de los abusos de el sodalicio. Está también en esa lista que busca algún tipo de reparación, pero ya nos contará cómo va ese tema. Óscar, un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo estás? A ver, ¿con qué arrancamos primero, maestro? ¿Tú en verdad crees con estos actos, digamos, de intención de cambio, de enmienda de la Iglesia Católica frente a los abusos, ¿no? A menores, ¿no? A personas en general, a mujeres también, como lo admitió el Papa Francisco hace algunos días? Tengo la esperanza que así va a ser, ¿no es cierto? Claro, la manera como se ha llegado a este tema, a este cónclave, pues, sobre la pederastia, que es un tema muy raro, ¿no? Porque están citados los presidentes de las conferencias episcopales, ¿no? Ellos son no es todos los obispos, sino que, por ejemplo, de Perú ha ido Monseñor Cabrejos. Entonces, lo que sucede, así es, lo que sucede es que yo creo que la Iglesia tarde, pero ha salido a cortar lo que próximamente se venía, que está empezando, que es la ola inmensa de abuso, de actos, o sea, de denuncias que van a ir es. saliendo respecto de... O sea, ¿tú crees que ni siquiera ha salido? ¿Qué porcentaje crees que ha salido? Porque recordemos que ha venido... Esto es un poquito como el empoderamiento nuevamente de las mujeres, ¿no? Han salido más denunciantes, empieza con el tema del Boston Globe, han habido películas, el tema en Chile, aquí el sodalicio, pero más bien pareciese que por lo menos aquí en el Perú hay, a diferencia de Chile, que sí, ya no es solamente una esperanza, sino creo que ahí hay hechos concretos. En el Perú no vemos eso todavía, Óscar. Todavía. Lo que pasó en Chile creo que es sintomático y creo que fue la medida o la gota que rebalsó el vaso. Porque lo de Chile no estaba en los planes de nadie. De hecho, lo que sucedió después, que este interventor o investigador, que es un obispo, Monseñor Charles Cicluna, lo que sucedió, y esto lo sé por haberme reunido con el nuncio, fue una decisión de enviar a Cicluna y haber hecho todo lo que ha hecho, ¿no es cierto? Porque ¿Decisión por parte de quién? ¿Vaticano? Sí, del Papa. Okay. Y esto, digamos, es un dato muy, digamos, que no lo sabe mucha gente, pero a mí me lo contó el mismo nuncio apostólico en el Perú. ¿Quién es, perdón? ¿Pasiguato? No es Pasigato. No me acuerdo su nombre. Okay. El nuncio, yo le voy a pedir explicaciones y le voy a decir por qué no se hace lo mismo que en Chile. Y él me dice que la decisión de enviar a Monseñor Cicluna a Chile a investigar fue tomada en la Nunciatura Apostólica con el Papa acá, reunidos en el salón. ¿Con el Papa aquí en Perú? ¿O con el Papa en Perú? Porque el Papa había regresado... A ese punto quiero llegar. El Papa había venido de Chile, ¿no es cierto? Se encontró con una iglesia bastante golpeada, se encontró con poca gente. A eso quiero llegar. Así es, se encontró con poca gente, se encontró además con... él mismo propicia por unas declaraciones en contra del pueblo católico. Se defender y dijo, no me lo chanquen todavía a Juan Barros, no creo, ¿no? Juan Barros. No me lo chanquen porque todavía, y eso, entonces, a ese mi punto quería llegar. Nicola Girasoli, el nuncio. Así es. Gracias, Tania. A eso quería llegar. Quien le cambia el chip al Papa Francisco fueron la feligresía chilena. Así es. En cambio acá, la feligresía peruana sigue siendo cacacena y sigue protegiendo a sus curas pedófilos. El tema acá, y el señor Pedro Barreto se tira contra un sector político y no dice nada de sus propios compañeros pedófilos. Ese es lo triste del tema, ¿no? Que tal vez es una iglesia, vamos a ponerlo así, chilena, o más culta, o más enterada,
más leída, no lo sé bien, pero de hecho los temas son muy similares, las víctimas son las mismas, y uno tiene que en Chile la respuesta de los católicos chilenos fue esta negación, o sencillamente no fueron a los eventos que estaban convocados, esperan 2 millones de personas, fueron 300.000 personas, sí, creo que en Iquique. Entonces, cuando llega el Papa acá, surge esa preocupación. Ahora, si nosotros tenemos que al Papa nadie le exige nada en la iglesia peruana, bueno, tenemos que... Pero es que porque la población no compra ese tema, porque además hay gente que se llena la boca para criticar a Cipriani, son del Opus Dei, estoy hablando de una periodista conocida, y sin embargo no critica el tema. Dice, cuando le ponen el tuit, ojalá sea lo principal, dice, ay, no deberían ser las prioridades de la iglesia, que por aquí, que por allá. Y otra cosa, el cambio de Papa Francisco no ha sido amor al chancho, ha sido amor al chicharrón, porque se dio cuenta que como una empresa están perdiendo clientes y se les están yendo, como demostró que no había gente, o había muy poca, en las iglesias populares que él esperaba, justamente en estas misas masivas que él esperaba y que no fueron tal. Lo cual, para el tema de la pedofilia, incluso que tanta gente haya acompañado al Papa acá, podría resultar hasta contraproducente por el tema de la verdad, ¿no es cierto? Porque si el Papa dice, oye, no tengo gente en Chile y no tengo gente en el Perú, bueno, algo hay que hacer con Chile y con Perú. Pero en Chile... No, pero hijo, no, pero si en Perú todavía la feligresía anda empelotada, anda mirando pajaritos y no sé qué cosa, en Perú deja nomás la cosa. En Chile sí tenemos que tomar medidas porque ahí se nos está yendo el mercado. Es así, viejo. Es así, es así. Y como te digo, cuando me entrevisté con el nuncio, con Nicola Girasoli, me dijo eso, que la decisión se tomó preocupados ahí en la sala de la nunciatura, y dijeron, llamemos a Monseñor Chicluna para que recién en ese momento, una vez que se han perdido los clientes, se dio cuenta. Así es. Recién ahí se toma la decisión para traerlo a Chicluna que investigue el caso chileno. Ok, entonces vamos a la vena, maestro. Y digo, esto no es amor al chancho, pues. Esto es una medida. Es lo que se llama acá, tipo cuando Telefónica salió, que eran unas ratas que no querían soltar la información y colaborar con la justicia. Entonces salieron todos los control de riesgo. Allá vamos y ahí la siguieron fregando, porque salió un par de abogados que la pegan de muy moralistas a decir que la chica tenía, o sea, quisieron atacar a la víctima, como ha sido siempre en el caso de los que denuncian, ¿no?, los abusos de la Iglesia Católica, y al final se a control de riesgo. Esto es control de riesgo, viejo. Esto no es cambio en el chip de la Iglesia Católica. Tristemente no. Ha sido una reacción. Estoy dando mi opinión, pero tú... Ha sido una reacción. Y, o sea, ¿tú crees eso también? Y este evento, al menos que, no sé, salga el documento de convocatoria y me digan, no, por si acaso se convocó hace 2 años, este evento que se está realizando desde el día de hoy, es eso, es también una reacción, porque hay más lugares y cada vez habrá más lugares donde ya no solo serán niños, ya hemos visto que ahora son monjas, ¿no es cierto?, las que han sido abusadas. Correcto. Claro, Francisco Sanz más o menos también abarca ese tema, pero claro, ¿no? Él dice, diera un saludable giro, ¿no? El Papa, un saludable giro, es porque no le quedaba de otra, ¿no? No le quedaba de otra. Que eso es, como digo, un poco... Uno sospecha y dice, efectivamente, no es amor al chancho, ¿no? Ok. La denuncia de Eguren, ¿no? Soalicio en Piura, confirma que no es amor al chancho. No debería haber una orden de decir, un momentito, ¿usted por qué lo va a denunciar? Para comenzar, porque claro, tú has estado, ¿no?, en el tema del Soalicio, has conversado con Pedro, pero lo que me gusta es que tú tienes una posición tuya, propia, ¿no? Aquí no hay nada de equipismo, porque en este país, desgraciadamente, todo es equipismo, ¿sabes? Que tú eres mi amigo, qué sé yo. ¿Se le difamó a Eguren o no? No se le difamó, para nada. Entonces, esto es una represalia clara. Es una represalia clara, pero también tengo datos, porque lo conversé también esto con Monseñor Nicola Girasoli, y él me dice que él le recomendó y le repitió varias veces a Eguren que no haga o que retire la denuncia. ¿Pero no se supone que es una institución jerárquica la Iglesia? ¿O hay una autonomía? Hay autonomía, entiendo yo, de los obispos, ¿no es cierto?, en su diócesis. Porque, y lo repito,
Monseñor Nicolás Llegasoli me dijo, le he repetido, y me enseña incluso donde se sentó... ¿Papa Francisco no, o el mismo Eguren. Correcto. Le dije a Eguren varias veces que retire la denuncia. Cosa curiosa, que el sodalicio no dijo nada. Como diría Chávez, y olía a azufre. Entonces, yo sí creo, y ha habido esfuerzos, y acá no hay cuerpo entre los obispos de la iglesia que han promovido que Eguren haga la denuncia. Los obispos de la iglesia, y también lo sé por otras conversaciones con obispos, porque tuvimos una reunión con los obispos de la conferencia episcopal, donde estaba Barreto, donde estaba Prevost, que es el de Chiclayo, donde estaba Monseñor Cabrejos, Monseñor Norbert Strothmann. Con ellos nos reunimos, unas cuantas víctimas del sodalicio, y de hecho no había ni consenso ni unidad en torno a lo que estaba haciendo Eguren. Y como digo, el mismo nuncio... Pero entonces Eguren va igual por la libre. Va por la libre y finalmente lo hace en Piura, también recibe ayuda, parece, de la justicia en Piura, ¿o te parece que lo correcto es que ese caso se lleve en Piura? No, yo creo que lo correcto es que se lleve acá, porque las declaraciones y todo fue hecho acá. Correcto. O sea, lo único que sucede es que Eguren vive allá. Correcto. Déjame hacerte otra pregunta. El empoderamiento, o sea, todavía, digamos, este empoderamiento de Eguren de decir, bueno, yo me zurro en todo. ¿No tiene también algo que ver con lo suave que todavía ha sido el Papa Francisco con el señor Luis Fernando Figari en Roma? Creo que sí. Porque si Luis Fernando Figari lo hubiesen puesto en su sitio hace rato, o sea, no han sido drásticos como han sido todavía en Chile. De hecho, hay poca energía en el asunto. Yo no sé si Eguren incluso se habrá metido algún susto. En otra emisora escuché a Monseñor Cabrejos que decía que el Papa estaba al tanto de lo que Eguren estaba haciendo y que como que el Papa iba a tomar cartas en el asunto. Lo que además no se contrapone, o más bien va en la misma línea de las declaraciones del mismo Papa a la hora de agradecer a los periodistas por haber destapado. Claro, que lo hizo a nivel global, digamos, pero obviamente en alusión también a los que acá han cumplido ese trabajo. De todas maneras. Bueno, dejemos al Papa de lado un rato y a la conferencia episcopal. Si nos centramos únicamente en el sodalicio, queda claro que lo que escribe correctamente Pedro Salinas en La República es completamente cierto. Porque si hubiesen hecho un propósito de enmienda con el ánimo de cambiar, hemos cambiado el chip de la institución, reconocemos que nos equivocamos, eso tendría justamente un asidero con que Eguren retire la denuncia y no continúe. Quiere decir que el sodalicio no ha cambiado absolutamente nada. La manera de ser del sodalicio es un sello. Claro, Eguren te puede decir que en este momento él no pertenece al sodalicio, y es así. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque a la hora que uno se vuelve obispo o lo nombran obispo, de alguna manera se excardina y sale de la comunidad. Entonces, pero obispo Eguren termina siendo, pues, es un hijo de Figari. Es como decir que Cipriani no era Opus Dei, mientras así es. Es un chiste. Es un chiste. Correcto. Entonces, y además, lo que sí sabemos por documentos que hubo, creo que algún medio de comunicación, y por un documento que le pide Eguren sobre las víctimas. O sea, Eguren no tenía nada que hacer, y Eguren, imponiendo su autoridad, que supuestamente ya no la tiene, le pide al sodalicio que le haga una especie de documento en donde diga de que a él no se le ha mencionado en los documentos. Un certificado de buena conducta. Un certificado de la buena conducta, sí, porque las víctimas no lo han mencionado a él. Entonces, Martín Schoig dice, ¿y cómo lo ha obtenido Martín Schoig? Porque además obtiene Eguren y muestra un documento en donde dice que Martín Schoig no ha escrito nada o no ha dicho nada contra él. Correcto. Entonces Martín Schoig dice, Monseñor Eguren, ¿a usted quién le dio un documento personal? Correcto. Y eso demostraría el vínculo que sigue teniendo Eguren con el sodalicio. Bueno, el tema clarísimo. Vamos a continuar, Oscar, yo te agradezco mucho por estar acá. Este tema entonces, ha sido duro, pero
siento que has respaldado tú la posición, que esto es más Es reactivo. Es reactivo. Así es. Ok, y aquí en el Perú mucho menos todavía. En Chile fue porque fue la propia feligresía la que le puso el pare a Así es. esta, ¿no? Digamos, a este contubernio que habían con los curas pedófilos. Esperemos que aquí también pase, pero dependerá de todos nosotros, pues, lo que somos Así sea católicos. reactivo, esperemos que pase. Correcto. Óscar, un placer como siempre.